Broche del CAU Valencia a la Liga contra el Fútbol Club Barcelona. Los rojinegros querían despedirse de su afición manteniendo la cuarta plaza y demostrando su valía. Empezó muy bien el partido, donde en los primeros 25 minutos el CAU ya había ensayado en 3 ocasiones, situación que solo se vería en parte aplacada con un par de golpes de castigo del Barcelona. Pero en los últimos 10 minutos del primer tiempo la maquinaria barcelonista empezó a empujar y tras 2 ensayos transformados y otro golpe de castigo, se iban al descanso con la ligera ventaja de 21-23, que dejaba mal sabor de boca a los locales tras el gran inicio. La segunda parte empezaba mejor para los visitantes y el Barça se distanciaba un poco más gracias a otro golpe de castigo. Aún así, el CAU no iba a dejar que les volvieran a arrollar como en los últimos minutos de la primera parte, y se inventaron y lucharon una magnífica jugada de Castà que acabaría ensayando Diego Aspesi, y que suponía además poner el marcador en tablas. Pero fue un partido en el que los golpes de castigo serían decisivos, y el FC Barcelona se iría de 3 puntos gracias a esta acción. Un ensayo podría darle la victoria al CAU, y a punto estuvieron de conseguirlo en una de las últimas jugadas. Pero no pudo ser, el Barça ganó el partido y jugará la fase de ascenso. El CAU Valencia se llevó los bonus, afianzando la cuarta plaza, y un gran aplauso de su público que agradeció la entrega de los suyos. La verdad es que los chicos han dejado la piel, ellos de cuerpo son más grandes que nosotros, de corazón somos creo que más grandes nosotros y encima tenemos la enfermería ya casi llena, pero los chicos han dado el do de pecho y hasta el último momento hemos perdido por un golpecito, pero la verdad es que se han comportado como campeones. Además sería un momento especialmente emotivo, pues sería el último partido de Nico Barzano, Álvaro Valverde y Urche Arana, a los que se les despidió con un pasillo de honor y un pequeño homenaje. Los chavales han demostrado el sentimiento del CAU que tienen y jugar delante de afición. El último partido, despidiendo a su entrenador y 2 jugadores muy importantes que ya se tienen que retirar por la edad que tienen, 36 y 39 años, o sea que ya les tocaba y lo han peleado como si jugara la final. Después de muchos años jugando, tanto Urchi como yo, yo precisamente llevo 12 años aquí, más otros tantos en Madrid jugando. Yo creo que ya es paso de que vengan las nuevas generaciones que están bastante preparadas. O sea, el equipo está muy consolidado con la gente joven, los líderes son la gente joven, como los Sorribes, tanto los 2 hermanos, como Chucho, que bueno, es el gran capitán combustible que liderará esto seguro para las siguientes temporadas. El CAU queda en buenas manos. El CAU despedía la Liga y a 3 grandes de su club con uno de los oguis más especiales de la temporada.